Muy bien, hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes. Ya hemos orado, hemos puesto este tiempo en manos del Señor. Y como les decía, pues hoy tengo el privilegio de poder compartirles la palabra. Y yo quiero que, bueno, ¿están listos con su Biblia en mano? ¿Sí? Muy bien. Hoy día vamos a mover un poquito la Biblia. Sé que este mensaje va a ser de edificación para todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo, el 1 y el 2? Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Los versículos que no van a poder, de repente, por el tiempo, no lo voy a poder leer, los voy a mencionar y toman nota, ¿no? Y hay algunos que sí vamos a mencionarlos. Muy bien, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que veáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bien. Pablo viene hablando sobre los primeros 11 capítulos, sobre muchos principios que deben de regir en la vida de todo creyente, del cristiano. Por ejemplo, nos ha venido hablando acerca del plan de salvación, no solamente a los gentiles, sino también para los judíos. Nos ha hablado de las misericordias, porque las misericordias de Dios son muchas. Ha hablado de las misericordias del Señor, así también como la muerte como paga del pecado, y un paralelismo entre Jesús y Adán, ¿no? Como influencia, por ejemplo, en Jesús como influencia de la iglesia y Adán como influencia en el hombre. Y sabemos, o tengo conocimiento de que el libro de Romanos es un libro en el que encierra todo el plan de salvación. Si leemos, vamos nosotros a leer todo el libro de Romanos, vamos a comprender eso, ¿no? Que todo el plan de salvación está plasmado ahí, ¿no? Ahora, después de lo presentado en el capítulo del 1 al 11, el versículo 12, Pablo empieza diciendo, así que, ¿no? Esa palabra, así que, significa que el apóstol sigue dándonos lecciones a nosotros, prácticas basado en todo lo que él ha venido enseñándonos en los anteriores versículos. Yo a través de este mensaje de los versículos 1 y 2 de Romanos, quiero resaltar 4 puntos importantes. Y el primer punto importante es versículo 1, cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es como si Dios rogase por medio de Pablo, de que nosotros, dice, presentemos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el deseo de Dios, ¿no? Nos está rogando en esta oportunidad, porque sabemos que Pablo exhorta a la iglesia también, pero en esta oportunidad nos está rogando para que, conforme a las misericordias de Dios, nosotros nos presentemos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ahora, porque si Dios nos ha redimido por completo, ¿qué debemos hacer? Entregar nuestra vida también por completo, por todo lo que el Señor ha hecho. Ahora, la palabra misericordia de Dios significa también compasión, que el Señor sigue compadeciéndose de nosotros, sigue teniendo compasión para con nosotros, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso es que la palabra de Dios trae muchas advertencias para que nosotros aprendamos a guiar nuestra vida por ese camino que Él nos ha trazado. Entonces, se refiere a todo cuanto Dios ha hecho por el pecador por medio de su Hijo Jesucristo.
Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 en adelante. Vamos a leerlo. Romanos, capítulo 3, versículos 23 en adelante. 3:23. Cuando lleguen me dicen un fuerte amén. ¿Okay? Muy bien. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué tremendo! Dios hizo todo por nosotros. Dice que el Señor ha pasado por alto nuestros pecados. No nos ha tomado en cuenta nuestros pecados. Nuestros pecados nos tenían destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la oportunidad de poder salvar nuestra alma y nuestro espíritu, porque sabemos que nuestro cuerpo va al polvo de donde fue creado, ¿no? Del polvo nos ha creado Dios y al polvo vamos a regresar, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a tener un destino eterno que no sabemos, ¿no? O que muchos no saben, que hay solamente un cielo y hay un infierno. Pero el Señor nos ha advertido a que Él dice de que nos ha justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo ha hecho gratis. Ha sido la gracia de Dios que nos ha hecho justos delante de Él por medio de la sangre de Cristo. Dice, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados. ¿Se dan cuenta? Cuán paciente Dios ha sido con nosotros y lo sigue siendo con el mundo, porque todavía las personas que están en el mundo tienen oportunidad de reconciliarse con el Señor, de encontrar el camino. Cuando hay un arrepentimiento sincero por fe, ¿no? Todas estas promesas que el Señor nos habla se cumplen. Todas las promesas de Dios, toda la obra que Dios ha hecho desde que creó el mundo se cumplen y se han venido cumpliendo y se seguirán cumpliendo porque todavía hay profecías que tienen que tener un cumplimiento. Efesios capítulo 1, versículos del 3, versículo 7. Efesios capítulo 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor nos ha redimido por su sangre. Y 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. El justo pagando por el pecador. Y cuando el hombre medita en todo esto, cuando nosotros tomamos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por medio de la fe en Cristo Jesús, por Él y para Él, debe querer entregarle su vida a Dios en obediencia y consagrarse a Él. Número 2. El segundo punto que quiero tratar con ustedes dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primero, que Dios mismo permitió el sacrificio de animales. ¿Se acuerda que antiguamente tenían que buscar un cordero sin mancha para sacrificarlo y esa sangre era rociada a todo el pueblo para justificarlos, ¿no? Para limpiar sus pecados. Pero solo Dios lo hizo como un ejemplo de lo que iba a venir, que era el sacrificio de Cristo, el único y último sacrificio, porque después de esto ya no hay más sacrificios por los pecados.
Entonces, esto era una sombra de lo que iba a venir. Segundo, bueno, que a partir de entonces Dios no quiere más sacrificios de animales. Ya no más, ya no es necesario. Ese sacrificio, nuestro Señor ahora pide que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos como una ofrenda viva y agradable a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Sacrificio vivo y santo dedicado a Dios, el creador del cielo y de la tierra, porque Él es el dueño de todo, del universo, de todo lo creado, de nuestras propias vidas. Y Él desea que nosotros seamos esa ofrenda viva, agradable a Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo esa ofrenda viva, agradable a Dios en este tiempo, a estas alturas? Dios no quiere a ninguna clase de idolatrías en nuestra vida. Dios dice que Él aborrece a los ídolos, a todo lo que es idolatría, ¿no? Dice, los ídolos de las naciones, dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no hablan, no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen brazos, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. No son buenos ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Es una idolatría. Pero tampoco Dios quiere que nosotros rindamos culto a la tierra. ¿Cuántas personas hacen ofrendas a la tierra? ¿Cuántas personas adoran al Dios Sol? Adoran a la vaca, adoran hasta a las ratas, adoran a los astros, le rinden culto a todo ese tipo de idolatría que Dios aborrece, porque Él nos mandó que solamente a Él lo teníamos que adorar, solamente a Él y a nadie más que Él. A Él tenemos que adorar porque Él ha creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en Él, y no a la criatura. Es cierto que también, y quiero ahondar en esto un poquito, que al principio de nuestro cristianismo nos ha costado dejar todo este tipo de prácticas, pero no solamente con relación a la idolatría, sino también a los pecados de la carne. Nos ha costado mucho, a unos más que a otros. Unos hemos cambiado más rápido, otros se están demorando y están en ese proceso, ¿no? Gálatas 5, del 19 al 21, lo dice claramente, ¿no? Que manifiestas son las obras de la carne, que dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es muy claro. Hay palabra hay mensajes en la palabra de Dios que no necesitan explicación. Pero yo pregunto nuevamente, ¿cómo estamos andando con relación a esto? ¿Seguimos todavía en las obras de la carne? Tenemos que nosotros meditar en lo que el Señor nos dice, no solamente leer la palabra por encima, sino que meditar. Si realmente nosotros seguimos practicando esas cosas que Dios aborrece. Sé que uno de los, a unos, como les digo, les toma más tiempo porque el cambio es un proceso y no todos caminan al mismo ritmo en el cristianismo. Fíjate que la palabra proceso significa acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo. ¿Qué es el proceso? Acción de ir hacia adelante, no como el cangrejo, sino hacia adelante en el transcurso del tiempo, ¿no? Indica que un cristiano debe avanzar, el cristiano debe de crecer espiritualmente hablando, debe de madurar. Efesios capítulo 4, y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Vamos a leer hasta el 18. Miren lo que dice la palabra. ¿Llegaron? 13, 4, 13.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayunan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dios es claro. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, que no nos estanquemos. Dios quiere que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. No que tú te compares con tu hermano, porque es fácil, no, ay, no, yo soy más espiritual que Nura, yo soy mejor que Mariela, yo hablo más bonito, no se trata de eso. Cristo es nuestra medida. Con Él tenemos que compararnos, si estamos andando como Él anduvo. Y Él nos ha dejado ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana, esa comunión para con nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué yo digo que es un proceso? Porque cuando tú te conviertes a la fe, tu espíritu que antes estaba muerto por tus pecados, resucita cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. E inmediatamente viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a dar la capacidad para poder vivir la vida cristiana. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante, del 1 al 4. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Sí. Cuando lleguen me dicen amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Pero sabemos que nuestra alma, en donde están lo que yo pienso, lo que yo creo, mis emociones, lo que yo he venido aprendiendo a través de toda mi vida, no ha sido regenerada todavía. Ese es el tema que tenemos que ahí trabajar, en el área de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Cuando yo digo alma, estoy hablando de corazón, estoy hablando de mente. Por eso más adelante veremos que habla de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces nuestra alma se tiene que convertir. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando tú recibes al Espíritu Santo. Ahí tú tienes la oportunidad de poder cambiar, de poder dejar todo tipo de patrones de comportamiento que deshonraban a Dios, que avergonzaban a Dios. Y éramos de muy mal testimonio. Todo este tipo de prácticas. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad o a toda verdad. Obviamente, en comunión con Él. No podemos andar divorciados, ¿no? Nosotros tenemos que colaborar con Dios. El Señor no va a bajar a hacer lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer, lo que tú debes de hacer.
Es el Señor quien te ayuda, pero una ayuda no significa que Él lo va a hacer todo por ti. Si tú no pones de tu parte, yo te digo que el cielo no va a ser tu recompensa. Te lo digo de todo corazón. Así tú estés viniendo a la iglesia, así tú creas que tú eres cristiano, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no veremos la gloria de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pásale la voz a tu compañera. Yo sé que el almuercito, cuando es un poco pesadito, a veces nos da un poquito de sueñito. ¿Cuántos intentos hemos hecho nosotros por cambiar cuando no teníamos al Señor? ¿Verdad? Queríamos dejar de fumar, queríamos dejar cualquier tipo de vicio, queríamos de ya no hablar groserías, queríamos cambiar nuestra conducta para con nuestra familia y no hemos podido. Nos era difícil. ¿Por qué? Porque éramos presos del diablo. Pero el Señor ya nos libertó. Y dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Cuántos piensan y saben que son verdaderamente libres? Ya ningún vicio nos puede controlar. Ya ningún pecado nos puede dominar. Ya si pecamos es porque nos gusta y no queremos obedecer a Dios. Pero nadie nos obliga a hacerlo. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión de seguir haciendo. Pero si flaqueamos, pero si caemos, porque sabemos que solamente el día que estemos en la presencia del Señor, ese día vamos a dejar de pecar. Pero mientras estemos en este mundo, ya sea por la contaminación del mundo, ya sea por nosotros mismos, que a veces somos nuestro más grande enemigo, vamos a pecar, vamos a cometer un error, ¿no? Vamos a pecar porque esa es la palabra. Pero ¿qué dice el Señor? Que tenemos abogado para con Dios a Cristo. Pidámosle perdón, arrepintámonos de todo corazón y propongámonos no volver a caer en lo mismo. Y sigamos adelante. Ahora, no piense alguno que porque va a la iglesia el domingo, como mucha gente que es religiosa, y piensa que porque un día a la semana levanta sus manos, Señor, me consagro a ti, le dice tantas palabras hermosas, y todos cantamos cánticos hermosos, el Señor es suficiente para agradar a Dios. No es así. Y el resto de la semana, ¿qué pasa cuando regresamos a la casa? De lunes a sábado o a domingo antes de venir al culto, ¿no? Podemos decir, yo voy a mi casa a agradar a Dios, a hacer ese sacrificio vivo para Dios. Podemos decir, yo voy a ir a mi trabajo a agradar a Dios. Yo voy a ir hasta a cocinar a agradar a Dios. ¿No? Y no hablo de entonar himnos, como yo les dije, que todo el día estemos cantando y alabando a Dios con nuestro testimonio, con las actitudes de nuestro corazón, porque Dios ve nuestro corazón. Estamos agradando a Dios, estamos dándole culto a Dios, estamos adorándolo. Y Dios quiere que la manera de expresar nuestra fe no sea solamente espiritual, sino también racional. Dice que sea vuestro culto racional, que tú sepas y estés consciente de lo que estás haciendo, que tú sepas y estés consciente de lo que Dios desea para tu vida, de la forma como Dios quiere que tú le adores, de la forma como Dios quiere que tú te consagres a Él. Porque, hermanos, no es a nuestra manera, es como está escrito en la palabra. ¿Sí? Eso de que yo vivía a mi manera, no es así. ¿No? Debemos de analizar también cómo andamos si estamos siendo no personas espirituales y racionales. ¿No? Y también debemos de analizar todo lo que nos predican. Hermanos, ustedes tienen que comprobar lo que yo les estoy diciendo. Ustedes tienen que comprobar cualquier prédica donde te encuentres, en tu iglesia, en donde te encuentres, porque quizás este video lo pueda ver más adelante algún hermano o hermana o alguna persona que congrega en algún otro lugar. Es nuestra responsabilidad vivir en la verdad. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros meditemos en ella, no la pasemos por agua tibia, para vivir en la verdad. Y no creas todo lo que te dice el predicador. Si lo que te dice el predicador está de acuerdo a la palabra de Dios, créelo, pero si no, no. Resérvate una duda, voy a ver, sé como los de Berea, ¿no?
que después de que el apóstol Pablo les predicaba, iban y veían si todas esas cosas eran así. Y la Biblia no estaba escrita. Todavía no estaba escrito, Dios iba a los rollos del Antiguo Testamento, porque Pablo mencionaba el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaba revelado que Cristo iba a venir y entregar su vida por nosotros y todo el plan que Dios tenía para nosotros. Ahora, el punto número 3, ¿correcto? Hemos visto el 1, el 2, ahora vamos al 3. El 3 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no debemos de adoptar las formas del mundo, ya no seguir la corriente del mundo, los pensamientos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido, hermanos. El mundo está perdido. El mundo está de espaldas a su creador. Por eso está como está. Ya no puedo ni mencionar cosas si no nos cancelan el video. Pero nosotros lo sabemos. Y no podemos dejarnos arrastrar. Muchos se pueden sentir de repente presionados en el ambiente donde están, ¿no? Presionados por los familiares, presionados en el trabajo, cuando tú estás en el trabajo con tus compañeros de trabajo, cuando tú te reúnes con tu familia que no tiene temor de Dios, que no vive como tú vives, ¿no? En la universidad, en el colegio, ¿no? Con los amigos, te puedes sentir presionado de ir en contra de lo que Dios establece como base de la moral, de los principios, de lo que el Señor ha establecido en su palabra, ¿no? Venimos, de repente coqueteamos con el pecado, como decimos, ¿no? Estamos coqueteando con el pecado. Pero, hermanos, el Señor lo ve todo. El Señor lo está viendo todo. No hay nada oculto debajo del cielo que no haya sido expuesto, ¿no? Que no salga a la luz y que Dios no lo vea. Dice que los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Hasta cuando vamos al baño está el Señor con nosotros. No es que yo voy a dejar al Espíritu Santo en el cuarto y me voy a dar un baño, no. El Señor está conmigo a donde yo vaya. No menospreciemos la misericordia de Dios, la compasión y paciencia que el Señor tiene para con nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Romanos dice, ¿cómo podemos nosotros dejar el coqueteo con el mundo? Dejar de influenciarnos con las personas que están en el mundo a nuestro alrededor. ¿Cómo? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, para convertirnos en nuevas criaturas, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y no estamos solos. Dios está con nosotros. La palabra de Dios nos va a acercar a Dios, a tener comunión con Dios, nos va a enseñar a orar, nos va a enseñar a tomar decisiones con sabiduría para poder cambiar nuestro destino aquí en la tierra, porque cuántos nosotros nos hemos equivocado y estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Pero si ahora empezamos a sembrar para nuestro futuro tendrá que ser mejor, porque lo vamos a hacer a la manera de Dios. Y no solo eso, sino que también vamos a poder llegar a la presencia del Señor. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que estar conscientes que estamos acá de paso, hermanos. ¿Cuántos años de vida el Señor nos ha dado en la tierra? 100 años, 130 creo que dice la palabra, pero no llegamos ni a los 100, y si llegamos a los 80, 90, arrastrando los pies encorvados, con muchos dolores, con mucha fatiga, porque este cuerpo es el cuerpo de la humillación, se va deteriorando y no te dura más. Vamos a Filipenses 3:20. Yo quiero que ustedes sean conscientes que después de esta vida hay otra vida, que después de este mundo hay un mundo nuevo que nos espera.
Filipenses capítulo 3, versículo 20 y el 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en el cielo, no aquí en la tierra. Está en el cielo. Dice, donde también esperamos a nuestro Salvador. Ahí estaremos con el Señor, reinando. Dígame si Dios no es bueno para con nosotros, hermanos. Se merece realmente que nosotros nos comportemos y seamos un sacrificio vivo y agradable a Él. ¿No merece eso el Señor? Pero sigue, el cual transformará este cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener cuerpos glorificados, hermanos, que pueda resistir el paso de los años. Ya no este cuerpo que se enferma, que se duele y que nos causa tanto sufrimiento de los dolores, de las enfermedades. La gran mayoría no cree que existe un nuevo cielo y una nueva tierra. No le pone mente a esto, pero existe. Segunda de Pedro 3:11, apúntenlo, segunda de Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, este mundo va a desaparecer. Este mundo se va a fundir. Este mundo va a dejar de existir. Pero a nosotros nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, dice, y piadosa manera de vivir? Perdón, se me movió la máquina. Esperando y apresurándonos para la venida la venida del día de Dios. Tenemos que apresurarnos, no podemos perder el tiempo, hermanos. Tenemos que seguir santificando nuestra vida. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que meditar porque se trata de nuestro destino eterno. No es un juego. Va a depender de ti, dónde quieras pasar tu eternidad. Pero seguimos, en los cuales dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Les está hablando el Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es la vida terrenal comparada con la vida eterna? Si sabes que hay otra vida, bueno, yo creo que sí sabemos, y algunos de repente no, pero sí sabemos que también hay otra vida, ¿no? En donde no vamos a estar en la presencia de Dios si no obedecemos. Los que no obedecen. Por eso no nos aferremos a este mundo, ni a nada de lo que tenemos, ni a las personas, ni a las posesiones, a nada. Tenemos que aferrarnos a Dios porque sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Todo se quedará acá. Todo. Somos lo que pensamos, por eso es que es importante que renovemos nuestra mente porque nosotros, como estamos pensando, actuamos. Tú eres lo que piensas y actúas como tú piensas. Por eso es tan importante esta exhortación del apóstol en que nosotros renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Y el último punto es el número 4, el cuarto punto que dice Romanos 12, versículo 2. Dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, hermanos, Pablo nos sigue mostrando el camino. Nos desafía a que compruebes. Comprueba. ¿Cómo estás mejor?
¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo. Definitivamente con Cristo. Y yo sé que cada uno de nosotros y nuestros hermanos que están a través del Google Meet también pueden dar fe de esto, de que nuestra vida sin Cristo era vacía totalmente, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios. Pero gracias a Él hemos sido restaurados, hemos sido consolados. Y el Señor no se cansa de extendernos la mano, aún a pesar de que nosotros no merecemos, porque todo es por su gracia, es por su misericordia, todo lo que Él nos da. Hermanos, nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Él nos desafía, nos aconseja a seguir la santidad, ¿no? Sin la cual, como hemos dicho, nadie verá a Dios, nadie. Podemos comprobar por nosotros mismos que la decisión de obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que nos va a pasar. No solo los personajes bíblicos pueden dar testimonio, podemos ver a través de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia muchos años? Y vemos a los personajes bíblicos como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Hemos visto el poder de Dios, la gloria de Dios obrando en sus vidas. Y el Dios de ellos también es nuestro Dios. También es nuestro Dios. Y esto lo podemos ver, ¿no? Qué sé yo, en Juan 3:36, Juan 10:28, Primera de Juan 2:25, Primera de Juan 5:11. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no lo hará, dice la palabra, habló y no ejecutará. ¿Lo crees o no? Amén. Números 23:19. Si quieres agradar a Dios, el cambio se tiene que ver, hermano. El cambio se tiene que ver. Si hay un arrepentimiento genuino de tu parte, tienes que demostrar que ese arrepentimiento genuino se vea en tu vida y no vivir una vida religiosa. No nos podemos conformar. Debemos dejar que el poder de Dios siga transformando nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, esta es la palabra que quería, este mensaje que quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y que seamos obedientes. Si Dios nos ha hablado en esta tarde, ¿qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué le vamos a responder? ¿Nos vamos a presentar delante de Él como ese sacrificio vivo? ¿No? ¿O vamos a seguir en esa rebeldía de nuestro corazón? Hay que ser obedientes. Y si aún no le has entregado tu vida al Señor, es el tiempo de hacerlo. Y no necesitas realmente ir a algún lugar para hacerlo. Es solo hacer una oración simple, sencilla. Señor, yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Saber que tú necesitas un Salvador y que te arrepientes de todos tus pecados para haber vivido tu vida separada de Él. Y a nosotros que somos hijos de Dios, pues meditemos en toda esta palabra y que realmente, como les digo, hermanos, el cambio se tenga que ver, ¿no? Dios es fiel y Él se merece todo de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de haber escuchado tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que no regrese vacía, Señor, sino que sea prosperada en los corazones de mis hermanos, Señor, y que realmente se pueda ver el cambio en todos nosotros, porque todos necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a ser transformados en cuerpo, alma y espíritu, que podamos presentarnos de ti como ese sacrificio vivo, agradable, que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Es tanto lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que es lo mínimo que tú te mereces. Gracias te damos, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y Dios mediante, el próximo domingo nos estamos viendo. Que tengan una semana muy bendecida. Chao, Yoli, Elvirita. Gracias, hermanita Yohani. Gracias, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Estaba muy buena la disertación de la palabra.
Bendiciones para Gracias. todas, amadas hermanas. Gracias, hermana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Adiós. Queremos, bendiga.